iniciar la grabación de este último bloque. Este último bloque amplio, con algunos elementos menos jurídicos, pero de enorme potencial, relativo, le hemos llamado equidad, colectivos, educación y salud. El mismo corre a cargo de Francisca Ramón, que es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Politécnica de Valencia, y con la cual colaboro desde hace muchos años en proyectos de investigación, y de una incorporación también a este área de Odisea de Gloria González, a la que también le agradezco su presencia, y según os hayáis repartido el tiempo, pues tenéis la palabra. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar nuestra sugerencia de participar al profesor Lorenzo Cotino y también, bueno, pues agradecer a la profesora Gloria González también su disposición en poder colaborar de forma tan estrecha como lo hemos hecho en la redacción de las sugerencias que vamos a exponer. No es una crítica, no queremos que se tome así, sino es un poco un apoyo, una sugerencia de lo que puede ser el texto con algunas indicaciones, por lo que también agradezco al profesor Azuara bueno, pues toda la labor, así como el equipo de la redacción de la carta. No sé si es posible que pueda compartir dijéramos, la tabla que hemos elaborado, porque es muy visual y que además nos va a facilitar sobre todo ir de forma más ágil en la exposición. Bien, creo que sí que se ve. Bien, nos hemos repartido pues la mitad de los preceptos entre la profesora González y yo. En primer lugar, queremos hacer una reflexión sobre lo que es la carta en general, que ya se ha dicho, no vamos a reiterarlo, sino que bueno, pues es muy genérica, es muy escueta y hemos detectado que quizás se debería haber incorporado cuando hace referencia no el texto de la carta, sino lo que es la presentación, el otro documento que aparece en la página web, a una reciente ley de 11 de noviembre del año 2020 que regula los aspectos de los servicios electrónicos de confianza y que deroga la legislación de firma electrónica. También hemos detectado que no se menciona la resolución sobre todo del Parlamento Europeo sobre normas de derecho civil del año 2017 sobre robótica en relación a la responsabilidad por daños. Esto de responsabilidad por daños, luego la profesora González también hará una breve mención a la ausencia que hemos detectado. Bien, me voy a ocupar de los tres primeros artículos, que es el 8º, el 9º y el 10º, y en el que hemos detectado o hemos hecho una valoración de que el término, por ejemplo, asequible, no precisa si hay mínimos y máximos ni el perfil del sujeto para determinar la asequibilidad del servicio. Proponemos que se elimine ese término por considerarse que es discriminatorio. Entonces, la nueva redacción sería añadir al punto 1 que ven aquí, es decir, derecho a la igualdad y accesibilidad, queríamos añadir esa condición, y luego en el punto 2 simplemente lo que quitaríamos era el término asequible, es decir, solamente que quedara la redacción sin esa indicación. Respecto de la protección de menores en el entorno digital, la verdad es que nos ha parecido muy completo la redacción del texto de la carta. Simplemente hemos sugerido que se cambie la palabra procurarán por la palabra velarán en el punto 1, ya que bueno, pues el verbo procurar no lleva implícito un deber, sino una conducta opcional, y el verbo velar sí que lo lleva implícito. También hemos bueno, sugerido que en el punto 5, cuando hace referencia a igualdad de género, se incluya identidad de género. Y así como cuando se hace mención a comportamientos antidemocráticos, racistas y violentos, que se añada xenófobos también. Y ya por último, con lo que me corresponde a mi exposición, cuando se habla de la protección de personas con discapacidad en el entorno digital, hemos visto que en la redacción se utilizan discapacidad o diversidad funcional en uno de los apartados. Proponemos que se incluya diversidad funcional también en el punto 1, se garantizará la accesibilidad de los entornos digitales a las personas con discapacidad, que se añade o diversidad funcional. Bueno, creo que he sido bastante breve, doy la palabra a la profesora González y luego, bueno, pues podemos retomar también un poco el comentario de forma conjunta. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Lorenzo y a la asociación por la invitación a participar en este evento y además a Francisca por la estrecha colaboración. Bueno, continuamos con los derechos a tratar, con los que a mí me corresponden, que bueno, en primer lugar, en cuanto al artículo de la protección de las personas mayores en el entorno digital, establecer que, bueno, nosotras hemos llegado a la conclusión de que, bueno, en el punto 1, en el que se reconoce el derecho de las personas mayores al acceso a los entornos digitales, creemos que debería de eliminarse el mismo, ya que por el mero hecho de ser personas, consideramos que poseen ese derecho de acceso, no siendo necesario volver a incidir en el mismo porque podría resultar discriminatorio. Además, consideramos que deberíamos de añadir una elección a un acceso analógico complementario al acceso digital opcional, ya que sería idílico pensar que podemos llegar a romper la brecha digital totalmente, por lo que siempre consideramos que debería de contemplarse esa opción como forma de protección a este grupo. En este caso nosotros lo hemos incluido en un punto 2, considerando que, bueno, podríamos hacerlo con las personas mayores de 65 años. Después, continuando con el siguiente derecho, el relativo a la educación digital, bueno, en primer lugar decir que es un artículo muy completo en el que se especifica no solo la adquisición de habilidades digitales por el alumnado, sino también la adquisición de competencias digitales y formación necesaria por parte del profesorado. Además, se observa en el punto 3c el intento de esa rotura de la brecha digital en cuanto a que se menciona expresamente la particular atención a los mayores. Por otra parte, el punto 4 refleja una realidad que estamos viviendo con la actual situación, y es que el acceso a la educación a través de entornos digitales está a la orden del día en la actualidad. Quizás se podría incidir más en ello, puesto que hemos tenido que ponernos al día en ese aspecto deprisa y corriendo, y muchas veces con una inseguridad jurídica manifiesta. Por eso es de gran importancia el impulso para la ciudadanía digital que contempla el punto 5, como parte esencial de la estrategia de digitalización de la educación. En ese aspecto, bueno, lo único que añadiríamos a las cuestiones que a continuación se exponen es la diversidad de género, que no está contemplada. Nosotras proponemos añadir en el 5.b la diversidad de género. En cuanto a la protección de la salud en el entorno digital, en primer lugar, decir que, bueno, se reconoce el derecho de todas las personas al acceso a los servicios digitales. Sin embargo, deberían de establecerse unas garantías de ese acceso, ya que el avance tecnológico no es igualitario en todo el territorio, pero sí las consecuencias de este, por lo que correríamos el riesgo de que se deriven desigualdades. Además, hay que establecer medidas para evitar la exclusión de colectivos en riesgo por desconocimiento de herramientas informáticas o incluso por esa imposibilidad de acceso digital, estableciendo de igual forma que hemos indicado anteriormente un acceso de forma analógica cuando la situación lo requiera para evitar una desprotección de derechos. Por otra parte, en el punto 4 se establece el derecho del paciente el derecho del paciente a la elección del diagnóstico. Perdón, me confundí. Se establece el derecho a la libertad diagnóstica del personal facultativo. Y nosotros creemos que sería necesario establecer el derecho del paciente a la elección del diagnóstico mediante medios humanos o inteligencia artificial, de igual manera que se establece ese derecho para el profesional. La persona debe tener, además, derecho a ser informado sobre el uso de la inteligencia artificial, y consideramos que debe incluirse la referencia a la transparencia de los algoritmos que se utilicen. Por otra parte, se establece además el derecho a ser informado, y consideramos que de igual modo debe de establecerse el derecho a no ser informado. Además, en el punto 5, la redacción consideramos que no está clara porque dice directamente a ser informado y consentir, y parece que ese consentimiento ha sido viciado porque es como una orden de consentir. Nosotros hemos modificado esa redacción y creemos que estaría mejor decir prestar consentimiento, que se ve más opcional que directamente consentir. Además, consideramos que en el punto 6 debieran incluirse colectivos especialmente vulnerables
en las herramientas de diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, de carácter genético. Por otra parte, hemos concluido que se pierde una oportunidad de sentar bases de reutilización de datos con fines de investigación en relación con el Big Data, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica, además con la Directiva de Open Data y, bueno, siempre de manera segura y respetuosa con los derechos fundamentales. Pero todo esto podría generar grandes avances respecto a la medicina predictiva y preventiva que menciona el punto 2, en relación con los sujetos, además de una reducción importante de costes. Por otra parte, también consideramos que no se menciona el carácter sensible de los datos relacionados con la salud, ni en este artículo relativo a la salud, ni en el de la protección de datos. Y como último punto, también sería interesante incluir el fin de diagnóstico, incluso en el de vigilancia epidemiológica ante situaciones de crisis sanitaria. El último artículo que nos tocaba analizar es el de la libertad de creación y derecho de acceso a la cultura en el entorno digital. Si quieres, Gloria, lo partimos para que no lleves toda la cantidad bueno, de si quieres, artículos. hazlo tú sí, mejor. Vale. Bueno, con este último precepto que nos ha tocado analizar, hemos detectado que no queda claro el marco y el concepto de creación. Entonces ahí se plantean algunos problemas porque además también el término personal creativo es ambiguo y poco claro y desde luego también nos preocupa de que no queda nada claro los derechos de autor en relación con la inteligencia artificial, es decir, en el caso de que sea una máquina la que realice un acto creativo. Deberían sentarse en la carta las bases o desarrollarse un documento posterior, sobre todo también de cómo se garantizaría el derecho de remuneración, ya que no se indican medidas para establecer esta garantía. Entonces, la redacción que proponíamos era decir qué se considera como creación. Hemos indicado, bueno, pues creación, toda actividad original protegida por la propiedad intelectual. Y luego también la relación de la cultura con la educación. Y en vez de el concepto de personal creativo, habíamos indicado la remuneración del creador de la obra, para que quede un poco más claro. Y ya por último, en cuanto a la redacción de este precepto, es que no se especifica en la redacción de la carta los sistemas de formación y el nivel de educación al que está dirigido. Sería además también conveniente hacer referencia al respeto a la identidad cultural de los pueblos y de los grupos culturales representativos. De tal manera que en ese sentido proponemos que en el punto segundo, cuando hace referencia en todo caso se tendrán en cuenta las normas sobre propiedad intelectual y los derechos derivados, decir que en todo caso se tendrán en cuenta el respeto a la identidad cultural de los pueblos o de los grupos culturales representativos y las normas sobre propiedad intelectual y los derechos conexos en vez de derechos derivados. Luego también hemos considerado que se necesitaría establecer con mayor precisión los derechos de propiedad intelectual en cuanto a esa denominación, en vez de derechos conexos, o sea, de derechos derivados, utilizar derechos conexos. Y ya por último, en el punto tercero, cuando hace referencia a la titularidad de terceros con quienes colaboran de forma directa o indirecta, cuando se hace referencia a la titularidad en espacios, hemos indicado que se podía precisar que se diga espacios públicos o espacios privados, para dejarlo un poco más claro. Eso sería pues un poco lo que hemos detectado en la carta, considerando que está muy completa y que está bueno, pues bastante dijéramos orientada y bueno, pues esas han sido un poco las aportaciones que queríamos realizar. Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver si es posible. Bueno, pues no sé exactamente cómo dejar de compartirla. Pues entiendo, Francisca. Ahora Ahí, ya, ahí, perfecto. vale. Vale. Gracias.
Pues muy bien, bueno, pues buenas tardes. Soy Ana Aba. Como ha dicho Lorenzo, pues ahora lo voy a sustituir yo en la parte ya final. Agradecerle a la querida Francisca y a Gloria la participación, el haberse adaptado al tiempo y haberlos puesto pues, de una forma tan clara este último bloque de esta tarde, en la que, bueno, bloques en los que hemos repartido por los diferentes contenidos de la carta. Ahora abrimos un turno de intervenciones. Si alguien quiere participar, si alguien quiere hacer alguna precisión, alguna pregunta, alguna matización o alguna aportación, pues tiene la palabra. Bueno, creo que las intervenciones están siendo por el chat. Sí, pero yo sí, estoy viendo aquí una pregunta sobre sí, la educación. sí. Si no echamos en falta que el asunto de la formación vaya más allá del ámbito escolarizado. Yo en un principio, no sé, Francisca, esto no lo comentamos, la verdad, pero yo en un principio, y yo creo que ella tampoco, no lo echamos en falta porque incluso hay un apartado que especifica que los planes de formación profesional se ordenarán a la inserción de las personas trabajadoras en los procesos de formación digital. Entonces, bueno, entendía que por ahí podía ir un poco, que no fuera solo orientado a la escolarización. Sí, hay otra observación en el chat, dice, sí, no dice nada de la educación superior, no precisa, entonces es un poco también lo que habíamos un poco apuntado, que no determina qué tipo de educación, en realidad. Sí, yo también entiendo como las dos ponentes, como Francisca y como Gloria, si me permitís, yo entiendo que al no precisar el nivel educativo es una educación global, en términos generales. Aunque quizás atendiendo a la pregunta o a la precisión que nos hacen en el chat, no estaría de más, pues si acaso precisar que la formación o la educación debe ser en todos los niveles y en todos los ámbitos, Exacto. ¿no? Sobre todo Sí. también teniendo en cuenta la formación de los profesionales, de las profesionales que bueno, en cualquiera de los ámbitos de trabajo, digamos, ¿no? La educación Sí, inclusiva sí, digital, sí, perdona que te interrumpa, sí, porque sí, claro, sí. dice Tamara en el chat, bueno, yo antes hacía una medio broma en el chat, al principio casi, ¿no? De que cuando hablábamos de desinformación, pues evidentemente falta mucha formación digital, seguridad de la información en todos los ámbitos, ¿no? Y lo podríamos relacionar por la necesidad que tiene esta formación y esta sensibilización para que digamos que podamos que todo funcione de una mejor manera, ¿no? Que los derechos se cumplan también en el entorno, en el espacio digital. Por eso entiendo que las referencias donde no se concretan de entenderse en sentido amplio, lo que no quita a lo mejor la conveniencia de concretar. Yo creo que no vi ninguna pregunta más, no sé si se me pasó alguna. Lo único comentar que, bueno, sí se había dicho la indemnización por daños que pudiera surgir, que no estaba contemplada, que eso me lo habías comentado tú, Francisca, y Sí, no lo comenté en ninguno de los articulados porque en realidad creo que es algo genérico más que en uno de ellos. Podría surgir en cualquier ámbito. sí, efectivamente. Bueno, pues si no nos queda nada que contestar, ¿verdad? Yo creo que no, en el chat también, por lo que he ido leyendo, pues yo creo que Creo, si nadie... Ana, que hay una Sí, mano levantada de Lorenzo. a ver, sí, yo no la veo. Ahí, sí, Lorenzo. Hola, muy buenas. No sé si me oís, que ahora voy Sí. andando por la calle, casi corriendo. Pues nada, muchísimas gracias por las intervenciones. He tenido la impresión de que, a diferencia de que el ámbito de salud, que sí que se ha regulado bastante bien y se nota la mano de alguna persona muy experta en la materia, la parte de educación, aunque sí que es bastante omnicomprensiva y habla de educación de adultos, formación profesional, etcétera, pero yo creo que se podría completar algo más, porque ahí en el ámbito de educación que hemos vivido estos meses a distancia, la necesidad de seguridad y también sobre todo insertar la necesidad de competencias que ya las está midiendo en el sistema de PISA, competencias tecnológicas más avanzadas. Quizás se podría completar algo más, pero vamos, me parece excelente y sobre todo en la parte de mayores y todo que habéis hecho referencia. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Lorenzo. gracias, Lorenzo.
Muy bien, pues entonces, pues reiterarle el agradecimiento a las dos profesoras, a Francisca y a Gloria, y pues toca cerrar el acto.